Inés Balmaceda siempre fue una mujer de carácter discreto pero firme. Nacida y criada en Morelia, México, dedicó su vida a cuidar de su hogar, su esposo Ramiro y su único hijo, Julián. Llevaban más de 40 años de matrimonio y aunque el amor se había vuelto rutina, ella lo aceptaba con dignidad. En su casa colonial, donde todo tenía un lugar, preparaba con esmero los detalles de un evento especial, el cumpleaños número 38 de Julián, que celebraría en familia junto a su esposa, Lorena. Lorena había llegado a sus vidas 6 años atrás. Era joven, elegante y con un encanto que desbordaba en cada gesto. A primera vista, parecía la nuera perfecta, pero Inés nunca terminó de confiar en esa sonrisa que no llegaba a los ojos. Ramiro, en cambio, la adoraba. Siempre tenía algún elogio para ella, siempre dispuesto a ayudarla con sus proyectos o a prestarle dinero cuando Julián no podía. Con el tiempo, Inés empezó a notar cómo Lorena se movía con demasiada comodidad por la casa, como si todo le perteneciera. Esa noche la cena estaba servida. Las luces cálidas, el mantel de lino blanco, el vino caro que Ramiro había traído, todos reían. Julián parecía ajeno a todo, encantado con los gestos de su esposa. En medio de ese ambiente festivo, Lorena se acercó a Inés en la cocina mientras servía el postre. Con voz baja, casi dulcemente, le dijo al oído: «Estoy embarazada, suegra, y el bebé no es de Julián, es de Ramiro». Luego se alejó sonriendo, como si nada hubiera pasado. ¿Qué habrías hecho tú si tu nuera te dijera algo así en tu propia casa? Comenta abajo, comparte esta historia con quien lo necesite y suscríbete para no perderte más relatos como este. Cuéntanos desde dónde estás viendo y qué hora es. El plato de postre temblaba en las manos de Inés. No dijo una palabra, no lloró, no gritó, solo la miró irse, balanceando sus caderas como si hubiera ganado una guerra. Ramiro ni la miró. Seguía hablando con Julián y sirviendo más vino. Inés respiró hondo, dejó el plato sobre la bandeja y volvió al comedor. Comió en silencio, pero por dentro algo se encendió. Esa noche no durmió. Se quedó sentada en el sillón del estudio, repasando en su mente cada gesto, cada mirada entre Ramiro y Lorena en los últimos años. Todo empezaba a encajar. Los regalos espontáneos, los viajes breves de Ramiro a la capital, la forma en que Lorena se refería a él como Ram. Había sido ciega, pero ya no lo era. Al amanecer, tomó una libreta y empezó a escribir. No sabía por dónde comenzar, pero sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba registrar cada sospecha, cada detalle, no por venganza, por claridad, porque si había una verdad escondida, ella la iba a encontrar. No iba a permitir que su hogar se convirtiera en escenario de una farsa grotesca. Durante los días siguientes, Inés actuó con frialdad quirúrgica. Desayunaba con Ramiro como siempre, lo acompañaba a misa los domingos, sonreía cuando Lorena llegaba con sus vestidos de diseñador y su perfume fuerte. Pero en silencio, revisaba correos, escuchaba llamadas, hablaba con vecinos. No tardó en descubrir que no solo había una traición, había varias. Lorena no solo tenía un romance con Ramiro, también recibía transferencias mensuales de una cuenta a nombre de Marco, el joven jardinero que trabajaba en la casa hacía años. Inés recordó haberlos visto conversando en la terraza, a solas, en más de una ocasión. Pero lo más perturbador fue encontrar una copia de una ecografía en el cajón de la biblioteca, con el nombre de otro hombre en la esquina inferior. El nombre no era ni Julián, ni Ramiro, ni Marco. Era el de un amigo cercano de Julián, Esteban, quien había desaparecido del círculo familiar sin explicación hacía un par de meses. Inés comprendió entonces que Lorena jugaba con todos, que su embarazo era una herramienta de control, que había tejido una red de poder, usando su cuerpo como moneda y su belleza como cuchillo. Inés cerró la libreta. Ya no necesitaba escribir, necesitaba actuar, pero no con violencia, con precisión, como una mujer que sabe que la justicia tarda, pero cuando llega, no deja nada intacto. Decidió esperar la ocasión perfecta, y no tardó en llegar. Lorena anunció que organizaría una cena familiar especial para compartir una gran noticia. Inés supo al instante lo que planeaba. Probablemente diría que estaba embarazada,
y tal vez intentaría hacer pasar al bebé como hijo de Julián. Quería cerrar el círculo, asegurar su posición dentro de la familia. Pero esta vez Inés no iba a ser una espectadora. Empezó a preparar su jugada con precisión. Contactó a una abogada de confianza especializada en derecho familiar y sucesiones. Luego consiguió pruebas de ADN de manera discreta. Usó cepillos de dientes, vasos, pañuelos. Incluso logró obtener una muestra del hijo de Esteban, el amigo de Julián que había desaparecido del mapa unos meses atrás. Inés cruzó todos los datos posibles. Los resultados fueron devastadores. El bebé no era de Julián, tampoco de Ramiro, ni siquiera de Marco, el jardinero. Las pruebas indicaban una coincidencia genética con el hijo de Esteban, y para Inés, eso no solo era una confirmación, era una humillación silenciosa. Lorena no solo los había manipulado a todos, lo había hecho con una frialdad quirúrgica. Aún así, Inés mantuvo la compostura. Preparó los sobres con los documentos, guardó cada evidencia en una carpeta sellada, imprimió capturas de mensajes, copias de transferencias bancarias y organizó todo con etiquetas. Iba a entregarlo todo en una sola noche, sin gritos, sin escándalos. Solo la verdad, clara y brutal. El día de la cena, la casa estaba impecable. El mantel blanco, las velas encendidas, el aroma de pan recién horneado. Inés actuó con la misma serenidad de siempre. Lorena llegó vestida como si fuese la anfitriona. Un vestido rojo ajustado, maquillaje perfecto y esa sonrisa que tanto había aprendido a fingir. Julián se veía apagado, como si estuviera ausente desde hacía semanas. Ramiro, distante. Durante la comida, Lorena se mostraba animada, segura de sí. Miraba a todos con una mezcla de superioridad y ternura fingida. Pero Inés no la perdía de vista. Sabía que ese tipo de mujeres se caen solas. Solo hace falta empujarles la silla en el momento justo. Después del plato fuerte, Lorena alzó su copa y dio unos golpecitos con la cuchara. «Tengo una noticia que cambiará nuestras vidas para siempre», dijo con teatralidad. Pero antes de que pudiera continuar, Inés se puso de pie. Con voz suave dijo: «Antes de que hables, creo que todos deberíamos ver esto. Si esta historia te está tocando el alma, déjanos un comentario. ¿Tú qué harías en el lugar de Inés? Comparte este video y suscríbete para más historias como esta. Y cuéntanos desde qué ciudad y país nos estás viendo». Inés colocó 3 sobres sobre la mesa, uno frente a Lorena, otro frente a Julián y el último frente a Ramiro. Son para ustedes. Contienen todo lo que necesitan saber para decidir si quieren seguir sentados aquí o no. Nadie se movió. Julián fue el primero en abrirlo. Su rostro se tornó gris. Leyó en silencio. Luego levantó la vista. «Esto es real, mamá». Inés asintió. «Todo tiene fecha, firma, pruebas. No hay lugar para dudas». Ramiro abrió el suyo con manos temblorosas. Cuando leyó el resultado del análisis genético, se derrumbó en la silla. Lorena no decía nada, hasta que temblando, se levantó y gritó: «¡Esto es una trampa! ¡Esto es un montaje!». Pero entonces, Inés sacó su teléfono y reprodujo un audio. «Con un poco de suerte, ese viejo se muere y me deja la casa», decía la voz de Lorena, nítida, fría, cruel. El salón quedó en un silencio fúnebre. Nadie se atrevía a mirarla. Julián se levantó de la mesa y se fue sin decir palabra. Ramiro bajó la cabeza. Y por primera vez en mucho tiempo, Inés sintió que recuperaba el control. Lorena intentó recomponerse. Caminó alrededor de la mesa, mirando a cada uno como si pudiera recuperar el control con una mirada. «Están exagerando. Todo esto tiene una explicación», dijo casi suplicando. Pero Inés no respondió. Solo observó cómo su mundo, cuidadosamente fabricado, se derrumbaba ante la verdad que ella misma había sembrado. Ramiro, con la cara desencajada, apenas alcanzó a murmurar: «¿Por qué hiciste esto?». Lorena lo miró con desprecio. «Porque tú me lo prometiste. Me dijiste que me ibas a proteger, que esa casa sería mía». El silencio que siguió fue insoportable. Inés se mantuvo de pie. No necesitaba gritar. Ya no. Fue entonces cuando Julián volvió a entrar. Tenía en la mano el sobre abierto y la mirada rota. «Me acosté durante años con una mujer que se burlaba de mí mientras dormía.
dijo en voz baja. ¿Sabes qué es eso, Lorena? Eso es violencia. No solo traición, violencia emocional. Ella dio un paso hacia él. Julián, por favor. Pero él retrocedió. No me toques, dijo con firmeza. No eres la madre de mi hijo. Nunca lo fuiste. Solo estabas jugando un juego, pero se acabó. Luego se giró hacia Inés. Gracias, mamá, por abrirme los ojos. Ella no respondió con palabras. Solo le tocó el hombro con ternura. Sabía cuánto dolía despertar. Ramiro se levantó de la mesa. Voy a recoger mis cosas, murmuró. Me iré esta noche. Inés lo miró con frialdad. No tienes que irte, aún, pero cuando lo hagas, no volverás. Lorena intentó seguirlo, pero él la empujó suavemente. Tú ya no existes para mí. La mujer que había dominado la casa entera con una sonrisa, ahora no sabía dónde posar los ojos. La velada terminó en silencio. Julián se fue con Inés a su cuarto, mientras Lorena recogía sus coisas sociña. Ao sair, paró una porta y dice: «Me las vas a pagar, vieja amargada». Inés soltó una risa suave. «No necesito hacer nada más. El mundo ya empezó a cobrarte». Lorena se fue esa noche y nunca volvió. Durante los días siguientes, Inés y Julián reacomodaron la casa. Cambiaron las cerraduras, limpiaron los espacios, tiraron todo lo que recordaba a Lorena. Fue doloroso, sí, pero también liberador. Por primera vez la casa parecía respirar. Ramiro dejó una nota al irse. «Fallé como esposo, como padre y como hombre. Lo siento». Inés la quemó sin leerla 2 veces. La noticia de lo ocurrido se filtró rápido. Morelia no es una ciudad donde los secretos duren mucho. Algunos vecinos intentaron consolar a Inés. Otros solo querían saber los detalles. Pero ella no hablaba. No necesitaba contar nada. Lo importante ya había sido dicho, y lo había dicho frente a todos. Una semana después, Inés decidió hacer algo más, algo útil. Usó parte de sus ahorros para organizar un encuentro mensual en su casa. Mujeres mayores compartiendo historias, experiencias, advertencias. Lo llamó Voces del Silencio. Y en la primera reunión llegaron 7 mujeres. Algunas lloraban, otras no hablaban, pero todas entendían. Todas habían vivido algo parecido. Inés escuchó cada historia con atención. No ofrecía consejos, solo presencia, mirada, compañía. Descubrió que muchas veces lo que más sana no es hablar, sino ser escuchada. Y así, sin planearlo, encontró un nuevo propósito, algo que iba más allá de lo que le habían quitado, algo que nadie podría arrebatarle jamás. Pasaron los meses. La casa ya no se sentía como una ruina emocional, sino como un refugio reconstruido con dignidad. Julián empezó terapia. Se volvió más presente, más sereno. A veces se quedaba callado por largos ratos mirando el jardín. Inés no lo apuraba. Sabía que sanar lleva tiempo y que un corazón traicionado no se remienda de la noche a la mañana. Una tarde, mientras preparaban café, Julián le confesó algo que le rompió el alma. «Yo sabía, mamá, no todo, pero algo no encajaba. Tenía miedo de enfrentar la verdad». Inés lo abrazó sin juicio. «No eres el único que ha preferido cerrar los ojos, pero lo importante es que hoy los tienes bien abiertos». Lorena, por su parte, intentó contactar a Julián varias veces. Le mandó mensajes, correos, incluso cartas. En una de ellas decía que el bebé no era de Esteban, que todo era una confusión, pero ya nadie le creía. Sus mentiras se habían vuelto parte de su voz, y Julián no estaba dispuesto a volver a dormir al lado de una serpiente. Ramiro, según rumores, se fue a vivir con una hermana lejana en Guanajuato. Algunos decían que se enfermó, otros que se pasaba los días bebiendo. Inés no quiso confirmar nada. Para ella, su historia con él había terminado. Lo había amado, sí, pero también había aprendido que amar no significa tolerar lo intolerable. Las reuniones de Voces del Silencio crecieron. Mujeres jóvenes empezaron a aparecer. Una de ellas, de apenas 23 años, contó cómo su suegra la había protegido de un esposo violento. Otra, de 40, habló de cómo su madre le decía que debía soportar todo por mantener la familia unida. Inés se dio cuenta de que su historia no era una excepción, era una versión más del mismo patrón.
Fue en una de esas reuniones donde conoció a Alma, una trabajadora social con una energía luminosa y una historia desgarradora. Se hicieron amigas rápidamente. Alma propuso llevar las reuniones a centros comunitarios, a escuelas, a pueblos. Inés dudó al principio. No se veía a sí misma como una vocera, pero Alma insistió. Tu voz, Inés, tiene el peso de la verdad, y la verdad, cuando se cuenta sin odio, mueve montañas. Así nació la fundación La Casa de Inés. Empezó con un solo cuarto, una mesa de madera y un par de sillas, pero pronto se convirtió en algo más grande. Recibían donaciones, apoyo de 1900 psicólogas, abogadas voluntarias, incluso de mujeres que antes habían callado sus propios dolores. Era un círculo que se alimentaba de justicia, no de rencor. Un día, mientras ordenaba papeles en la oficina de la fundación, Inés encontró el primer sobre que había entregado a Lorena aquella noche. Lo había guardado como un símbolo. Lo abrió por última vez. Releyó las pruebas, las fechas, los nombres. Ya no sentía rabia, solo una certeza tranquila. Había hecho lo correcto. Esa noche, sentada en su sillón favorito con una manta sobre las piernas y un té caliente entre las manos, Inés pensó en lo lejos que había llegado. No era la misma mujer que un día escuchó, en su propia cocina, que su nuera llevaba en el vientre un hijo que no era de su hijo, sino de su esposo. Esa mujer había muerto esa noche, y de sus cenizas nació otra, más fuerte, más libre. Desde entonces, cada vez que una mujer tocaba la puerta de la fundación con miedo en los ojos, Inés la recibía con una frase que se volvió lema del lugar. No importa cuánto te hayan mentido, siempre hay una verdad que te espera y que te va a sanar. Y detrás de esa puerta comenzaba otra historia. Una tarde, mientras barría el patio de la fundación, Inés vio a una mujer parada frente a la reja. Era delgada, bien vestida, con gafas oscuras. Tardó unos segundos en reconocerla. Era Lorena. No parecía la misma. Tenía ojeras profundas, el cabello maltratado, los labios resecos. Se notaba que algo en ella se había roto. «Necesito hablar contigo», dijo desde el otro lado. Inés no respondió de inmediato. Caminó lentamente hacia la entrada, respirando hondo. Abrió la reja sin una palabra. Lorena entró, mirando alrededor, nerviosa. «No vengo a pedir perdón», empezó. «Sé que no me crees, y tienes razón, pero no tengo a nadie más». Inés la invitó a sentarse en el patio, bajo la sombra de un árbol. No por compasión, sino por respeto a sí misma. Lorena contó que su familia le había dado la espalda, que el padre del bebé desapareció al enterarse, que nadie la contrataba porque su nombre era conocido por el escándalo. Creí que tenía el control, pensé que podía jugar con todos, pero al final fui yo quien terminó jugando con fuego. Inés la escuchó en silencio, no para absolverla, sino para cerrar su propio ciclo. «¿Y qué esperas de mí?», preguntó finalmente. Lorena bajó la cabeza. «Nada, solo quería que supieras que tenías razón, que me destruiste sin levantar la voz. Y eso fue lo peor». Inés asintió. «Yo no te destruí, Lorena, fuiste tú. Yo solo mostré lo que ya eras. No hubo insultos, no hubo lágrimas, solo una verdad que dolía más que cualquier castigo». Lorena se fue minutos después. No volvió, pero Inés supo que, en cierto modo, aquella visita cerró una herida, porque a veces la verdadera victoria no es ver caer al otro, sino permanecer de pie cuando todos esperaban que te derrumbaras. Poco después, Julián conoció a una mujer sencilla, madre soltera, que había asistido a una de las charlas en la fundación. Se llamaba Clara, era maestra de primaria. Se hicieron amigos, luego pareja. Inés los veía juntos y entendía que el amor verdadero no tiene estruendo, solo calma. Y eso era lo que su hijo necesitaba, un lugar donde descansar el alma. Inés cumplió 66 años, rodeada de mujeres que alguna vez llegaron rotas y ahora reían a carcajadas. Le hicieron una torta casera, le cantaron, le regalaron un cuaderno nuevo con la frase que ella misma había escrito años atrás. La verdad no grita, la verdad resiste. Ella sonrió, cerró los ojos y supo que, por fin, estaba en paz. Esa noche,
Al revisar sus antiguos diarios, encontró una frase subrayada: «Nunca me levantaré con odio, pero tampoco me volveré a acostar con miedo». La copió en un papel nuevo y la pegó en la puerta principal de la fundación. Que todos la vieran, que todas la recordaran. A veces recibía cartas de otras ciudades, mujeres que habían escuchado su historia y querían compartir la suya. Inés las respondía a mano, una por una, porque cada historia contada era un silencio roto, y en ese eco colectivo había sanación, había memoria, había poder. Cuando le preguntaban si todo lo que había vivido valía la pena, ella respondía sin dudar: «No elegí el dolor, pero sí elegí lo que hice con él». Y esa elección tan simple y tan inmensa fue lo que la convirtió en algo que Lorena nunca pudo ser: una mujer verdaderamente libre. Un año después, la Fundación La Casa de Inés fue reconocida por el gobierno local como una de las iniciativas comunitarias más transformadoras del Estado. Inés fue invitada a una ceremonia discreta, rodeada de mujeres, activistas y periodistas. Subió al escenario con su vestido beige, sencillo pero elegante, y recibió el reconocimiento sin discursos largos. Solo dijo: «Esto no empezó con coraje, empezó con silencio, pero ya no callamos». Después del evento, muchas mujeres se acercaron a abrazarla. Una de ellas, joven, con un bebé en brazos, le dijo al oído: «Gracias. Si no fuera por su historia, yo no estaría viva». Inés la miró con ternura. Ya no le sorprendía que sus palabras hubieran llegado tan lejos. Lo que le sorprendía era el poder invisible de una verdad contada en voz baja y con firmeza. Una periodista quiso hacerle una entrevista exclusiva. Le preguntó si alguna vez pensó en venganza. Inés lo pensó unos segundos y respondió: «Sí, pero entendí que la mejor venganza no es hacerles daño, es demostrar que no pudieron destruirte». Esa frase se volvió viral, y no por escándalo, sino por verdad. En Morelia su nombre dejó de ser solo el de una señora mayor. Se convirtió en referencia, en símbolo, en consuelo. Muchas hijas llevaron a sus madres a la fundación. Muchas madres aprendieron a pedir perdón a sus hijas, algo que Inés sabía que nunca recibiría de Ramiro, ni de Lorena, pero ya no lo necesitaba. Julián y Clara se casaron en una ceremonia íntima en el patio de la fundación. Inés caminó con él hasta el altar improvisado, bajo un arco de flores hechas a mano. No lloró, no porque no sintiera emoción, sino porque por primera vez en mucho tiempo su corazón estaba liviano. Clara la abrazó y le dijo: «Gracias por confiar en mí, prometo cuidarlo». Y ella respondió: «No tienes que prometer, ya lo haces». Aquel día, mientras los invitados se iban, Inés se quedó un momento sola, bajo el árbol del patio. Cerró los ojos y dejó que el viento le acariciara el rostro. Recordó a su yo de un año atrás, confundida, humillada, con la voz de Lorena aún resonando en su oído, y pensó: si esa mujer me viera ahora no lo creería, pero ella sí lo creía, porque lo había vivido, paso a paso. Esa noche escribió en su cuaderno: «Mi familia no se rompió, se transformó. Perdí lo falso, y lo que quedó fue lo real». Lo subrayó con fuerza, y luego cerró el cuaderno. Había terminado una etapa, pero la historia de muchas otras recién comenzaba, y ella estaría allí, con las puertas abiertas. Los medios quisieron hacer una serie documental sobre su vida. Inés negó: «No quiero que mi rostro sea el centro, quiero que lo sean las historias, las de todas». La productora entendió, y transformaron el proyecto en un archivo oral de testimonios de mujeres de todo el país. El legado de Inés se expandía sin necesidad de protagonismo. Lorena, según contaban, vivía en otra ciudad, con otro nombre, trabajando en empleos temporales. Nunca volvió a contactar a nadie, y aunque su historia parecía triste, Inés no sentía compasión, solo claridad, porque hay decisiones que se pagan con el alma. Y Lorena había elegido la suya. Y así, sin grandes fuegos artificiales, Inés siguió su vida, despacio, firme, silenciosa, como la verdad. Y cuando alguien nuevo llegaba a la fundación preguntando qué era la casa de Inés, todas sabían qué responder. Es el lugar donde una mujer decidió no vengarse con odio,
sino reconstruirse con dignidad.